Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Para eso le vamos a pedir, por favor, que la primera persona encargada pueda orar por nosotros y pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amén. Bendito Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento, Señor, aquí un grupo de tus hijos está con el corazón dispuesto a aprender de ti, a acercarnos a ti, Señor, confiadamente, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, toca nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos recibir ese bálsamo, Señor, para nuestras vidas. También pedimos por Jacqueline, que tiene el honor y la responsabilidad de entregar el mensaje, la reflexión, que podamos crecer espiritualmente, ser luces, Señor, ser faros en la oscuridad, para que puedan otros llegar a conocerte. Amén. Úsanos, Señor, como instrumentos para que tu venida sea pronto. Amén. Oramos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, vamos a avanzar con lo que es nuestra clase de hoy. Vamos a ver un poquitito lo que son los capítulos 8 y 9 de Ezequiel, ¿ya? Porque los mencionaba en una de las visiones de Elena White ahí, que se hablaba, ¿se acuerdan de los ángeles que venían, los hombres sanguinarios que ella veía en visión y venían y los contaban, 1, 2, 3, 4, 5, y ellos traían sus instrumentos para destruir, ¿se acuerdan? Bueno, entonces vamos a ver, para que podamos ver bien el contexto bíblico de qué se trata eso, vamos a leer aquí rápidamente sobre Ezequiel 8, algunos textos que saqué que son los más importantes para que tengamos una idea de qué se trata esto de las abominaciones. Y dijimos que todo esto iba de forma cronológica, digamos, proféticamente hablando, un tiempo profético cronológico. Capítulo 8, las abominaciones, capítulo 9, las plagas, la destrucción, y el capítulo 10, el abandono de Cristo del cielo cuando se pone al norte y al este para poder regresar a la tierra, ¿ya? Y eso va así en orden en Ezequiel. Entonces, en el capítulo 8, aquí dice lo siguiente. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, el Señor, ¿ya? Vinieron los ancianos de Judá a donde Ezequiel, y vinieron allí, ¿no es cierto?, a la casa de él, seguramente a consultarle por algo al Señor. Eran, dice 25, se supone que son 24 los ancianos y 25 podría ser el sumo sacerdote, ¿ya? Pero todo tiene una tipología, así que vamos a ver un poco, tal vez en algún momento podemos tocar eso, no lo vamos a ver ahora aquí, pero eran 25 ancianos. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, porque el Señor comienza a responder, porque esos vienen a consultar, entonces el Señor habla con Ezequiel y le dice, mira los que vinieron a consultarte, te voy a decir mi respuesta, ¿ya? Mire, dice, no ves lo que estos hacen, o sea, vienen las grandes abominaciones que hacen, y le va a hablar de lo que hacen los ancianos también, lo que hacen, ¿no es cierto?, para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, porque le empieza a mostrar una abominación tras otra, varias abominaciones, que ocurren en el santuario. Vamos a ver qué es lo que es el santuario, qué representa, ¿ya? Y dice, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Se fijan? Versículo 9, estamos en versículo 6, versículo 9. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel? O sea, el Señor no tiene ningún problema, ahí estaban ellos sentaditos, como venían a hablar para buscar de Dios. Y él le dice, ¿has visto lo que hacen los ancianos? Y se lo muestra delante de los ancianos. Le dice, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Dice, ¿es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra,
se volvieron a mí para irritarme. O sea, más encima, después de que, ¿a qué tierra se está refiriendo? Han llenado de maldad la tierra, no va a ser todo el planeta, porque ellos estaban ahí en su pura nación. Se refiere en la tierra de Israel, en la tierra de Judá e Israel. Entonces, él le está diciendo, más encima, que hacen todo eso, vienen a mí como que me andan buscando y así me irritan. Porque, claro, es una actitud hipócrita, como que vamos a consultar a Jehová, pero ellos en oculto están haciendo abominaciones y en el fondo van a buscar a Dios, pero dicen Dios no ve. ¿Se fijan la contradicción? Dice, pues también yo procederé con furor. Y esta palabrita es bien importante. ¿A qué se refiere el furor? No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Miren, aquí vamos a ver dos puntitos que dejé ahí destacados para que los veamos. Primero, dice, después que han llenado de maldad a la tierra, se volvieron a mí. Vamos a ver qué quiere decir el Señor con eso. Y el otro punto, pues también yo procederé con furor. Esos dos puntos los vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos al primero. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí, como dice en Ezequiel 8:17. Acá tenemos lo siguiente. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto está en Isaías 58. Nos va a ayudar un poco a entender lo de Ezequiel porque se complementa. ¿Ya? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Se acuerdan que dice que se vuelven a él cuando han estado haciendo puras maldades? Y él dice que me buscan, pero no una vez nomás que hayan ido a hablar con Ezequiel. Está hablando del pueblo ahora, no de los ancianos, que lo buscan diariamente. O sea, estudian su lección, su matutina, lo vamos a poner en términos de ahora, o el primero Dios, todos los días en su culto. Que no quiero decir que todas las personas que hagan su culto estén mal, pero los que están mal también, hay algunos que lo hacen. Y son bien cumplidores, me buscan, dice, cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Eso dice, lo puse al revés, 85 en vez de 58, es Isaías 58, 1 al 2. Ahora miren, dice aquí, estamos pidiendo la cita del Espíritu y Profecía. Aunque la casa de Jacob es llamada pueblo de Dios, y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión, se encuentra alejada de él. Dile los pecados que está cometiendo, mientras que al mismo tiempo se enorgullece de su rectitud. ¿Se fijan que hay hipocresía? Aparenta que busca a Dios, pero lo está olvidando. Procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa. Esta es una de las primeras cosas que se notan. Empiezan a imitar el mundo en sus procedimientos, en sus estrategias, en sus maneras hasta de ganar almas, entre comillas. Procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa también, en sus actividades personales y también en la de la iglesia, en su vida de la iglesia. Su corazón no está purificado por la verdad. O sea, ¿cómo se purifica el corazón? Por medio de algo que uno se da cuenta que está mal y lo va cambiando. ¿Y cómo uno se da cuenta que está mal? Por medio de la palabra de Dios. Es el único detector de mentiras. La palabra de Dios es la que nos confronta con nosotros mismos para que nos demos cuenta en qué estamos mal. Entonces, el corazón se purifica con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y dice que su corazón no está purificado por la verdad. O la leen superficialmente, o no la estudian mucho, ¿ya? O no la creen. Ahora dice, Dios estima que sus ceremonias, o sea, es un pueblo que hace ceremonias, ¿ya? Tiene una vida activa, fervorosa, entre comillas. Sus ceremonias de humildad externa son una solemne burla. Solemne burla. Miren qué interesante. Considera todo su fingimiento religioso como un insulto contra él. Eso es lo que Dios está diciendo. Dice que tiene muchas ceremonias que para Dios resultan ser una burla, y Dios considera eso un fingimiento o lo detecta como un fingimiento religioso, y para Dios son un insulto. Es como cuando se fueron ahí los ancianos a preguntarle a Ezequiel y le dice, pero mira lo que estos hacen.
y me buscan para irritarme. O sea, más encima hacen que Dios se enoje más. Porque si siquiera estuvieran alejados, fueran fríos, yo tendría compasión. Pero ellos fingen como que están muy bien con Dios y que lo buscan. Pero en el fondo, ¿qué decía ahí? Que ellos no han purificado sus corazones por la verdad, no tienen un sincero sentimiento de la presencia de Dios, porque dice que decía, Dios no ve. O sea, ellos como que Dios está ausente de sus vidas, pero ellos aparentan como que lo sienten presente. Dice, todo el capítulo, y eso si lo quieren buscar, está en el comentario bíblico adventista, en el comentario de Ellen White, que está al final, sobre Isaías 58, versículo 1. Ahora, en el mismo lugar, pero versículos 1 al 2, dice, todo el capítulo se aplica, todo el capítulo de Isaías 58, se aplica a los que viven en este periodo de la historia de la tierra. Considerad atentamente este capítulo porque se cumplirá. Y yo les recomiendo que lo lean entero porque está lleno de cosas valiosas, pero como nosotros lo vimos en el pasado esto, pero como no es el tema que estamos viendo, solamente estoy tocando algunos puntos que me parecieron más importantes para por lo menos detectar lo que queremos aquí. Ya, ahora miren. A ver, aquí. Vamos a ver otra cosa más que tiene que ver con esto. Se encuentra en Éxodo 32. ¿Se acuerdan ustedes el pecado con el becerro de oro? Bueno, viendo eso, acá, ¿no es cierto? Vamos a leer también algunos versículos y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón. Podríamos decir, trasladándolo a hoy, viendo que el Señor demora en su regreso, que prometió iba a volver pronto y todavía no llega, nosotros vamos a buscar ya no directamente al Señor, vamos a ir a nuestros dirigentes que se ven. En este caso, a Aarón, porque a Moisés no lo veían. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y le dicen, ¿por qué este Moisés? No sabemos qué le habrá pasado. O sea, ¿estaban realmente siguiendo a Dios? Ellos estaban siguiendo a Moisés. Y como Moisés desapareció, ahora ellos piden dioses. Y más adelante entonces, el versículo 1 dice, entonces dijeron, cuando le hizo el becerro, ¿no es cierto, Aarón? Ellos dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, pero qué cosa más terrible, qué ingratitud, qué blasfemia más grande, qué falta de temor de Dios. Y le dice, estos son tus dioses, y es una insensatez, pero mayúscula. ¿Cómo eso que habían hecho? En Isaías, se burla mucho Isaías acerca de la idolatría, dice, lo hacen con sus manos, le dan forma de varón o de mujer, de yeso, de lo que sea, y luego dicen, tú eres mi Dios, tú me vas a librar. Y no se dan cuenta, dice que ellos del palo, no sé qué es lo que dice, ellos sacaron un pedazo, o no me acuerdo, del hierro parece, y lo fundieron y le dieron forma y todo lo demás. En el fondo, ¿cómo van a ser un Dios de algo que ellos mismos hicieron? ¿Ya? Ellos mismos hicieron el becerro y ahora le dicen, tú eres nuestro Dios. Se supone que Dios tiene que ser superior al que lo forma, porque Dios es el creador y las criaturas adoran al creador y no al revés. Ahora, ellos dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Nosotros muchas veces también aplaudimos los éxitos de la iglesia adjudicándoseles a hombres y les hacemos veneraciones especiales, les damos reconocimientos, damos premios y cosas por el estilo. Y no fijamos nuestra atención en Dios mismo. Yo diría, ¿cuándo se le hizo un homenaje de reconocimiento a Moisés? ¿Cuándo Dios dijo, saben, hijo, vamos a celebrar el día de Moisés? Va a ser el día del pastor de ustedes en el desierto, porque miren, todos los años que los viene guiando y nunca le hemos hecho nada. Así que le vamos a tener una sorpresa y le vamos a hacer el día de Moisés. Nunca Dios ordenó eso. Ahora dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, y eso es importante porque Aarón hizo eso para dejarlos conformes, porque ¿saben lo que dice el Espíritu de Profecía? Que incluso era tanto el fervor que tenían ellos y la cosa de que querían hacer esos dioses, que hubo algunos temerosos de Dios que dijeron, no, hermanos, ¿cómo vamos a hacer esto? Eso no está bien. Y entonces se armó una agresión de los que querían hacer los dioses en contra de los que les decían que no. Fue tanta la ira que algunos fueron asesinados. Y Aarón estaba viendo todo eso, y Aarón estaba con miedo.
Entonces, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. O sea, lo que Aarón dijo, miren, ¿qué es lo que hizo? Mañana será fiesta para Jehová. O sea, él hizo un sincretismo que se llama. O sea, él dijo, vamos a transformar esta adoración a los dioses falsos, la vamos a desviar para que sea una adoración al Dios verdadero. O sea, como se hace a veces. Vamos a hacer algo para que le guste a los del mundo, para que puedan venir a la iglesia. Lo vamos a hacer a la manera del mundo, pero una vez que los tengamos en la iglesia, ahí les vamos a enseñar de Dios. ¿Se fijan los revoltijos que hacemos? ¿Y cómo ofendemos a Dios? No teniendo fe en el poder de Dios que Él mismo puede traer y puede confirmar a las personas que traigan, porque el Señor mismo dijo que era el Padre, todo lo que viene al Padre llega donde Cristo, pero el Padre es el que le trae a Cristo a las personas, y es Dios el que trae a las personas donde nosotros, no somos nosotros con nuestras estrategias y con nuestras cosas que inventamos, que son contrarias a lo que Dios dice. Entonces acá dijo él, mañana será fiesta para Jehová, con un becerro. Y ellos, la intención real, y Aarón y se daba cuenta, era, ellos querían dioses. Ellos no estaban buscando a Jehová. Pero él transforma esos dioses en un becerro que iba a representar a Dios. Así algunos hoy también dicen, nosotros no adoramos a la Virgen María, solamente la veneramos. Y los santos, no, bueno, los santos son una forma de poder verlos visualmente, ver a las personas que fueron piadosas. No, nada de cosas. Todo eso es idolatría. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. O sea, miren, el fervor falso puede hasta superar al verdadero. Ellos madrugaron y no era para un culto bueno. Nosotros a veces madrugamos para las cosas del mundo, pero no madrugamos para ir a la iglesia. Ellos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. O sea, lo mismo que hacían para Dios, pero lo hicieron para el becerro. Y ahora sí, viene la parte que a ellos les gustaba, y que el becerro no iba a decir nada, porque era un simple becerro de metal. Entonces iban a estar re felices porque ellos adoraban, pero a la vez hacían lo que a ellos les gustaba. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Ya? En otras versiones dice, a jugar. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte, con el Señor. Y Moisés recibe una orden de Dios. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Cómo considera Dios este sincretismo? Esto de que quieren adorar a Dios a la manera de que se adora a los otros dioses con formas y figuras del mundo. ¿Cómo lo considera? Como una corrupción. Dice, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Luego Moisés, ¿no es cierto?, dice acá que ese pueblo no era de él, como diciendo, Señor, este pueblo es tuyo, y se lo dice muy diplomáticamente, y Dios sabía que se lo iba a decir, pero Dios lo estaba probando para ver si él, sí, era honesto en su corazón, y reconocía que era Dios, el Dios, no él. Dice, ahora pues, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Se acuerdan que había hablado, no es cierto?, del furor? Ahora, vamos a darnos cuenta que cuando la ira de Dios se enciende, se le llama furor. El furor es la ira encendida de Dios. Cuando la ira no está encendida, cuando el fuego no está encendido, está en potencia. Tenemos la leña, podemos tener, como decía Isaac, mira, está la leña, bueno, tenían ahí el fuego en ese caso, que podría ser nosotros los fósforos, qué sé yo, pero mientras no encendamos eso, no va a haber fuego. Tiene que haber una llama, tiene que encenderse. Y cuando la ira de Dios no se ha encendido, entonces no vemos todavía los juicios de Dios y pensamos como que todo está muy bien. Eso no quiere decir que Dios no esté enojado. Lo que pasa es que la ira de Dios tarda en encenderse. Y cuando la ira se enciende, ahí hablamos de furor. Y eso es terrible. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Versículo 10. Ahora dice, entonces Moisés oró. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá? ¿Qué dice ahora? Tu furor. ¿Se fijan? Ahí Dios habla de encender su ira y Moisés dice encender tu furor. El furor en el fondo es como una redundancia porque es la misma ira, pero cuando está bullendo, encendida. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? ¿Ya? Que tú sacaste. El pueblo es tuyo, Señor, le dice. Yo aquí tú decides, pero Señor, ¿cómo? Le dice,
¿por qué se va a encender? Contra tu pueblo, o sea, tú mismo, a lo que es tuyo. Ya, vamos a ver acá esta expresión. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Dice, mire, lo que pasó en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo en tiempo de nuestros pioneros, el que vimos en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Miren lo que frenó el derramamiento del Espíritu de Dios. Aquí la hermana White, en Mensajes Selectos tomo 1, analiza eso y dice, se consentía el espíritu de diversión y chacota entre los estudiantes. Fíjense que lamentablemente yo en una reunión de personas importantes en la iglesia, una persona que le hacían presentarse a cada una y cómo ella era y qué diera sus características, una dijo, yo soy chacotera. Yo me sorprendí y dije, oye, esta persona no tiene que haber estudiado mucho lo que dice el espíritu de profecía, porque eso no es una virtud. Miren, acá dice que el espíritu de diversión y chacota entre los estudiantes se consentía. Llegaron a interesarse tanto en sus juegos que no hubo lugar para el Señor en su mente. Y Jesús, ¿se acuerdan de que la clase pasada vimos en la visión que decía, no hay lugar para poner el sello? La mente no tiene lugar, está como decía, como que está perturbada. La mente no está, tiene que haber una mente clara para que pueda ser colocado el sello de Dios. ¿Se acuerdan en esa visión, cuando ella, esas expresiones en visión que ella dio? Y ahora dice acá que no hubo lugar para el Señor en su mente. ¿Por qué? Porque por el espíritu de diversión, de chacota y por sus juegos. No hubo lugar. Y Jesús estuvo entre ellos en el campo de juego. Jesús estuvo entre ellos, diciendo, oh, si tan solo hubieras sabido, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. O sea, si tú te dieras cuenta que este Espíritu Santo que está siendo derramado por medio de una gran luz sobre ti, es para tu paz, es para que tú no tengas que pasar por tiempos más difíciles, si hubieras sabido. Lucas 19:42 está citando ahí el Señor y dice, se efectuaron profundas impresiones, un poquito más adelante yo me salté un pedazo, se efectuaron profundas impresiones cuando el Espíritu Santo influyó sobre vuestros corazones, pero seguisteis una conducta por la cual perdisteis esas sagradas impresiones. Y ese es el problema, hermanos, que nosotros no podemos comprar fervor y aquí lo tenemos y me va a servir siempre. No. Tienen fechas de vencimiento las cosas que Dios nos regala, dependiendo del trato que los demos. Se fijan que algunas cosas dice, pero en condiciones buenas, ¿no es cierto? Bajo tal temperatura y todo, entonces puede durar tanto tiempo. Bueno, si nosotros conservamos bajo las condiciones que Dios nos ha dado, permaneciendo en Cristo, mediante una vida de devoción, de estudio de la palabra de Dios, de autoexamen, nosotros no lo perderíamos. Pero ellos, por sus juegos, diversiones y todo lo demás, perdieron esas sagradas impresiones. Comenzasteis a acercaros a Cristo, pero no permanecisteis en Él. Renunciasteis a Él. La cuestión de las diversiones ocupó un lugar tan grande en vuestra mente que después de la solemne visitación del Espíritu de Dios, comenzasteis a discutir las diversiones, ¿no es cierto? Como dice, ya empieza un grupo y dice, no, pero ¿qué tanto? ¿Qué? El otro dice, no, pero hermano, ¿sabe qué? Yo considero que no deberíamos estar en esto, porque como pueblo de Dios, nosotros nos deberíamos reunir para otra cosa, para estudiar la palabra. Ya, pero no seamos exagerados, pero si Dios también quiere que nos dividamos. Y empieza la discusión. Tratar de justificarse uno y los otros tratar de disuadir a los que están engañados. Y eso fue lo que pasó, ¿ya? Y fíjense que el Señor acá, el Espíritu decía, a las claras, considera esta actitud como un renunciamiento a Cristo. Y dice clarito, renunciasteis a Él. Comenzasteis a acercaros a Cristo cuando el Espíritu de Dios fue derramado, pero no permanecisteis en Él, renunciasteis a Él. Cuando nosotros no permanecemos en Cristo, para Cristo es como si renunciáramos a Él. O sea, como que ya no te queremos más, Señor. Y fíjense acá, dice que después de la solemne visitación del Espíritu de Dios, comenzaste a discutirlas, las diversiones, con tanto celo, que se quebrantaron todas las barreras. Y debido a vuestra pasión por los juegos, miren, yo me acuerdo en una iglesia un caso. Era el mundial de no sé qué cosa, y era día miércoles, reunión de oración, y mi marido tenía que ir a otro lugar, no me acuerdo qué lo que era, visita u otra predicación, y entonces llama a un hermano, le dice, hermano, por favor, ¿usted puede predicar ahora en la iglesia central?
o sea, la iglesia donde estamos, no era la iglesia central en todo caso. Ah, y le dice, pastor, pero hoy día hay partido. Pum. Oye, hermano, ¿sabe qué? Parece mentira, pero así fue, así tal cual. Pero tendría que hacerlo cortito, sí. ¿Qué les parece a usted eso? O sea, señor, pero hoy día hay partido, así que yo te puedo recibir, pero un ratito nomás, porque mira, el partido a tal hora, pero mira, podrían ser unos 15 minutos, señor, contigo, y después yo te dedico tiempo cuando termine el partido. Dice, debido a su pasión por los juegos, ellos quebrantaron todas las barreras. El lugar que debiera haber sido ocupado por Jesús fue usurpado por vuestra pasión por los juegos. No es por los juegos que fue usurpado, sino por la pasión que tenían por los juegos. Tal vez los juegos ni siquiera se hubieran alcanzado a materializar, pero el hecho de que querían jugar y que sentían esa pasión tan fuerte como para defenderlas, olvidándose las cosas de Dios, para Dios era como que habían renunciado a Él. Ya era la pasión por los juegos lo terrible. Y los juegos tampoco tienen nada de bueno. Hay mucho del espíritu de profecía sobre eso, sobre el tipo de juego. Dice, no hay nada de malo en el simple juego de pelota. O sea, cuando se tira pelota, los niños juegan. Pero ella habla, por ejemplo, en contra del fútbol. Y lo menciona, fútbol. Ah, dicen uno, pero es que es fútbol americano. Ya, pues, ¿qué diferencia tiene en los principios que lo mueven, en lo que, el fin que se persigue y la forma en que se juega? Es la misma cosa, con otra apariencia. Ahora dice, elegisteis vuestras diversiones en vez del Espíritu Santo. Y a consecuencia de eso, el Señor tuvo que retirar su espíritu. Eso pasó. Y fíjense la fecha, eso pasó en 1894. Y ocurrió cuando había habido un derramamiento grande del Espíritu de Dios en diversas instituciones y especialmente en los colegios. Y en los colegios se fueron de vacaciones. Cuando regresaron de las vacaciones, el diablo les tenía preparada esta trampa y se metieron a hacer competencias y cosas, y el Espíritu de Dios se fue de ahí. Ahora, ella dice más adelante, que esa cita fue, a ver, me acuerdo del mes, esa fue, mire, en enero, esta otra es de marzo. Dice, otro año ya ha pasado a la eternidad con su peso de registro. Y la luz del cielo que brilló sobre vosotros fue para prepararos, a fin de que os levantéis y brilléis. Aquí está evocando esa expresión, levantarse y brillar. Levántate y resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿A qué se refiere? Eso se aplica a Apocalipsis 18, al derramamiento de la lluvia tardía. Ya, el ángel que alumbra la tierra con su gloria. Dice, a fin de que os levantéis y brilléis, para que exhibáis las alabanzas de Dios al mundo, como su pueblo observador de sus mandamientos. ¿Ya? Habíais de ser un testimonio viviente. Pero si no hay un esfuerzo especial de un elevado y santo carácter, o sea, ustedes realmente no sienten reverencia a este don de Dios y tratan de darle el lugar que le corresponde y de recibirlo con toda la buena intención y toda la determinación de hacer lo correcto. Dice, si no hay un esfuerzo especial de un elevado y santo carácter que dé testimonio delante del mundo, si no se ha hecho un esfuerzo mayor que el que se ve en las iglesias populares de la actualidad, entonces no ha sido honrado el nombre de Dios. Fíjese que está hablando de las iglesias populares en comparación con la iglesia nuestra. Y dice, en las iglesias populares también se hacen esfuerzos. También ellos reciben cosas que dicen que son de parte de Dios, y sabemos por la visión que vimos de primero escrito, página 54, 56, que está en carta manuscrito, de que esas cosas que ellos pensaban que era Dios que la estaba mandando, era Satanás el que dirigía de adelante del trono, ¿se acuerdan? Y dice que si no se ha hecho un esfuerzo mayor que el que se ve en las iglesias, o sea, en las iglesias populares, dice que el que se ve en las iglesias populares de la actualidad, se ve, se nota un esfuerzo. Fíjense que las iglesias pentecostales hay algunas que tienen reunión todos los días, todos los días. Las iglesias, por ejemplo, de los testigos de Jehová, cada feriado libre que hay, salen a visitar y van calle por calle con sus tratados y sus cosas. Dice, si no se ve algo superior a eso en nosotros, dice, entonces no ha sido honrado el nombre de Dios y su verdad, no ha sido magnificada delante del mundo al presentar las credenciales divinas en el pueblo que ha recibido gran luz. Las credenciales divinas es el don de Dios que hace evidente que nos ha reconocido como sus hijos. Ya, si ese pueblo no ha tenido mayor aprecio de las manifestaciones del poder de Dios que comer y beber y levantarse para jugar, y aquí ya no usa la palabra regocijarse, usa la palabra jugar, derechamente,
O sea, un pueblo igual que Israel, que luego del becerro de oro se levantó el pueblo a comer y beber y levantarse para jugar. La excusa para tener tranquila su conciencia es que lo estaban haciendo en honor de Dios. La excusa puede ser, lo vamos a hacer como una actividad para captar jóvenes, lo vamos a hacer en la iglesia. Vamos a hacer una convivencia, vamos a poner allí unas mallas, vamos a jugar básquetbol, voleibol, vamos a traer jóvenes a la iglesia. Y eso dice acá, si ese pueblo no ha tenido mayor aprecio que las manifestaciones del poder de Dios que comer y beber y levantarse para jugar, como lo hizo el antiguo Israel, entonces, ¿cómo puede confiar el Señor a su pueblo ricas y benignas revelaciones? Si los que componen ese pueblo proceden directamente en contra de la voluntad conocida de Dios, ¿supieron ustedes todo lo que Dios habla en contra de los deportes? Bueno, nosotros encontramos que, nosotros en eso son las máximas del mundo que nosotros hemos adoptado y no nos damos cuenta. El deporte es bueno. ¿Quién dijo que el deporte es bueno? ¿Sabe lo que es bueno? El ejercicio. El deporte es otra cosa. El deporte, además, tiene que ver con competencia, tiene que ver con pasión, tiene que ver con rivalidad, tiene que ver con incluso poner en primer lugar, sobre todas las demás cosas, el deporte con idolatría de Dios. ¿Ya? La persona que practica deporte tiene que dejar de lado todo lo que sea necesario para poder ser un triunfador en el deporte. Y eso, y la hermana Joya habla, por ejemplo, que los que están a veces practicando estos deportes, Satanás les traspasa sus propias características cuando están en el ejercicio de esos deportes. ¿Por qué? O de esos juegos. Porque ahí hay este afán de ser superior al otro, hay hasta engaño, ¿ya? Acuérdense los mismos test. ¿Por qué le hacen test para saber si están drogados? Porque se utilizan en forma engañosa para poder tener más fuerza que el otro, ensalzamiento por sobre los demás. Son características satánicas que él le traspasa a la gente que los practica. Entonces, es diferente el ejercicio que el deporte, no se olviden de eso. La hermana Joya habla mucho de la necesidad de hacer ejercicio. Y también ella dice que ella, por ejemplo, hacía una caminata enérgica de unos 20 minutos y dice, para que la caminata sea buena, no pueden ir con un manguito. ¿Qué era un manguito? Era como, esto que se ponen como cuello, pero ellos ponían las manos así para protegerse del frío y con eso andaban. Decían, no, ustedes deben mover los brazos a los lados enérgicamente, porque si no, la circulación lógicamente no funciona bien, para que sea bueno el ejercicio. Y después de esa caminata sigan su día, pero eso no es competir, ¿ya? Dice acá, si ese pueblo, como decía acá, decía, si los que componen ese pueblo proceden directamente en contra de la voluntad conocida de Dios, porque esas cosas están reveladas, pero ustedes la han estudiado. Pregunto, ¿ustedes la han estudiado para que ustedes mismos se contesten? Yo la he estudiado. Yo sé de lo que hablo, no estoy inventando. Y hay muchas citas. Mira, pueden estudiarse más o menos esto mismo que pasó en Mensajes Selectos tomo 1, página 150, la 160 y tanto por ahí. Pueden estudiar en Testimonios para los Ministros, página 82, especialmente ahí habla de las convivencias que nosotros hacemos, pero que tiene otro nombre, pero es lo mismo. Y todo eso de las páginas para adelante y para atrás por ahí, y pueden ver eso. Y dice, y lo hacen, ¿qué cosa? Ir en contra de la voluntad conocida de Dios en casi cada asunto. En casi cada asunto procedemos directamente en contra de la voluntad conocida de Dios. Y cuando uno dice, pero es que la iglesia está tan mal, ¿pero en qué está mal, hermana? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? No tenemos que andar criticando al pueblo de Dios. Así lo decimos. Y acá Dios nos está diciendo que casi en cada asunto nosotros estamos obrando en contra de su voluntad. Hermana, pero si eso no lo dice Dios, lo dice la hermana Juárez. Bueno, ¿y qué diferencia si lo dijera Pablo, lo dijera Pedro, lo dijera otro de los profetas de Dios? Porque ¿es profeta o no es profeta? Y si es profeta, el profeta no habla por su propia cuenta. El profeta es enviado por Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Pedro, nosotros podemos decir, hermanos, leo palabra de Dios. Primera de Pedro, tanto. Y cuando leemos los testimonios, nosotros no podríamos decir, miren, hermanos, leo palabra de Dios. Testimonios para los ministros, página 404. Uy, me cuelgan. ¿Y por qué? ¿Acaso no es profeta igual que Pedro? ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo nosotros le bajamos el perfil a las cosas que no nos gustan? Y lo hemos hecho tan habitual que ya hasta las personas piensan que eso está correcto. Y si caen, dicen, el descuido, la ligereza, el egoísmo, la ambición y el orgullo, y si corrompen sus caminos delante del Señor, ¿cómo puede darles otro derramamiento de su Espíritu Santo? ¿Se fijan ustedes? O sea,
el Señor les había dado un derramamiento del Espíritu Santo, y ahora le dice, ¿y cómo le puede dar otro? Entonces el Señor tuvo que seguir buscando instancias, hasta que finalmente en 1901 la hermana White dijo, puede ser que tengamos que permanecer en este mundo mucho tiempo más todavía. Y de 1902 en adelante ya comenzó a hablar de una venida del Señor que ahora estaba para el futuro. Porque Dios tuvo que mandar a retener los vientos, porque como les he dicho 1000 veces, el pueblo de Dios no estuvo a la altura. Ahora miren, también decía en Ezequiel, hablaba, ¿no es cierto?, de estas cosas que ellos venían para como acercarse a Dios, pero lo irritaban, y ahí habla de cuáles cosas, las abominaciones, y las trasladamos al pueblo de hoy, ¿no es cierto? Ahora dice, pues yo también procederé con furor. Ese otro texto. Leamos un poquito que dice Apocalipsis 17:2. Si alguno lo tiene, por favor, que lo pueda leer, y otro que busque Apocalipsis 19:1. Por favor, no sé si Julio, Marco o alguien puede buscar, que nos lea Apocalipsis 17:2. El que lo tenga me dice, o Antonio, que te veo por ahí, si que tienes alguno de estos textos. ¿Qué dice Apocalipsis 17:2? La última parte. ¿Quién? 17:2. Aquí la hermanita Cecilia. Ya, lee Ya. nomás. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muchas gracias. ¿Qué habla acá? El vino de su fornicación. Se han embriagado con el vino. En otra dice el vino del furor, dice acá más adelante en otro lugar. Mire, el versículo, bueno, vamos a leer luego el 19, pero acá dice el versículo 3 del capítulo 18, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Se fijan? O sea, fornicación desatada, o sea, fornicación con respecto a Dios. O sea, ellos están haciendo una vida religiosa ilícita delante de Dios, ¿ya? Y entonces habla de también un furor que está en las naciones, y en las naciones también son movimientos religiosos, o sea, no siempre las naciones en la Biblia, cuando habla de su nación, está hablando de un pueblo espiritual. Y también hay un pueblo espiritual que es contrario a Dios, que es Babilonia, y que es un pueblo religioso, ¿ya? Y ese pueblo religioso también tiene su furor. Dios tiene su furor, y ese pueblo religioso tiene su furor. Entonces ahí hablaba que los moradores de la tierra se habían embriagado con el vino de su fornicación. Y acá el 18:2 hablaba de que era el vino del furor de su fornicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las naciones, cuando se emborrachan, cuando una persona consume vino y se emborracha, la persona sabe lo que está haciendo, a veces ni se acuerda después qué pasó. A veces ni se acuerda, no entiende lo que hace. Y actúa con mucho fervor, pero un fervor estimulado por el vino. Y sabemos que el vino representa las falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas alienan a la gente en contra de Dios, ¿ya? Así es que, ¿qué dice Apocalipsis 19:1? ¿Quién tiene el 19:1, por favor, que nos pueda leer? Y después de estas cosas, Sí, no está malo espérese. Sí, léelo nomás y lee el 2 también. ya. Y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra de su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Muy bien. Ahí habla lo mismo, ¿eh? ¿Se fijan? Ahí tenemos este furor de la fornicación que está en el capítulo 18 ahí. El Señor dice que lo va a juzgar. ¿De quién? De la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Ya? ¿Se fija? O sea, este furor produce una irritación hacia los hijos de Dios. Y el furor de Dios produce una irritación de Dios hacia los que persiguen a sus hijos. Y son dos fuerzas contrapuestas que van a luchar en toda su intensidad en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones?
Ezequiel 20 está aquí, estamos estudiando un poquito para complementar con lo otro. Está hablando de fornicaciones que tienen que ver con la deslealtad hacia Dios. Y le dice a la casa de Israel, ustedes se corrompen igual y fornican igual que sus padres. Su espiritualidad se ha corrompido, como cuando le dijo Dios a Moisés, tu pueblo se ha corrompido. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé, porque claro, yo habían ido ahí también, igual que en Ezequiel 9, a consultar delante de Dios, como si fueran muy buenos, y también los ancianos. Y ahora Dios dice, y me vienen a consultarme encima. Y Dios le dice, yo no les voy a responder. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Claro, el Señor lee lo que hay en sus corazones, ellos no lo dicen así. Los palos y la piedra se refieren con lo que hacían los instrumentos para hacer sus ídolos, ¿no es cierto? Los hacían de palo, de piedra, o qué sé yo. Pero nosotros los tenemos de forma más sofisticada. Hay otras formas de tener ídolos, ¿ya? Ellos sirven a los palos y a la piedra, nosotros podemos servir a las redes, podemos servir a las modas, a distintas cosas. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, aquí está la ira de Dios, ¿ves? Enojo derramado, el furor. El furor es la ira derramada y es el enojo derramado. Con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. No está hablando de reinar sobre el mundo, está hablando de reinar sobre su pueblo. Y esta es una profecía. Y esto se extiende a nosotros. O sea, ustedes, sí, yo voy a ser su Dios, como ustedes hablan de que yo soy su Dios, pero lo voy a hacer con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Así lo voy a tener que hacer. Y no está hablando de las plagas, está hablando del enojo del tiempo de angustia previo, donde el Señor nos va a tener que afligir para poder tomar posesión de nuestros corazones, para hacernos reaccionar. Y dice, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Yo los voy a sacar. Yo los voy a sacar con mi enojo, con el crisol en que los voy a poner, ¿no es cierto? Yo los voy a hacer salir de esas tierras donde ustedes se contaminan. Y os traeré al desierto de los pueblos. Mire, ¿y dónde existe ese lugar, hermana? No me voy a dar en Google una indicación para encontrarlo. Yo pongo desierto de los pueblos, pero no me aparece ese. Este es un desierto figurado, ¿ya? Porque no existe. Búsquelo en cualquier parte, no existe un desierto de los pueblos. Existen desierto de Atacama, desierto del Sahara, todos tienen su nación, pero un desierto que sea para todas las naciones y para todos los pueblos solamente es un desierto espiritual, como el de la mujer que lleva al desierto. Y en Apocalipsis 17 ve a Juan esa visión ahí, desde el desierto. No a la mujer, sino que él ve la visión de la mujer desde el desierto. Y dice, y os traeré al desierto de los pueblos. ¿Qué es eso? Es el lugar de la aflicción donde estamos solos, no tenemos mayor apoyo, no tenemos provisiones, digamos, no tenemos comodidad y tenemos mucha soledad, no tenemos ni siquiera mucha agua, escasez de recursos. Esa es la prueba que Dios nos va a tener que dar a muchos para poder, ¿no es cierto? Y por eso va a ser un enojo derramado, para poder reinar sobre nosotros. Y allí litigaré con vosotros cara a cara. O sea, allí no te va a servir el pituto este que tengo para allá, el supermercado, la tarjeta para el crédito, no te va a servir nada de eso. Y entonces te vas a encontrar conmigo como Jacob, en la noche de angustia de Jacob, y vas a tener que tener un encuentro conmigo, un encuentro donde vamos a litigar para que veamos a ver si yo tengo razón de mis acusaciones y tú puedas introspeccionarte, ver cómo estás delante de mí. Dice, litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. O sea, aquí está claro que así como un desierto literal, va a haber un desierto de los pueblos, y en ese desierto de los pueblos el Señor va a litigar con nosotros cara a cara. Cada uno personalmente va a tener que examinarse delante de Dios, porque la crisis que viene va a ser tan fuerte que ningún otro ser humano nos va a poder librar, solo Dios, y vamos a tener que recurrir a Él si realmente lo hemos conocido. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y una de las funciones de la vara era el
el callado y la vara dan aliento, pero cuando las ovejitas están alejando, a veces un golpecito con la vara para hacerlas volver al redil, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Si el Señor está diciendo que el objetivo de eso es hacernos entrar en los vínculos del pacto, pregunto yo, ¿ahora estamos en un vínculo con el pacto? ¿Estamos vinculados al pacto o no? Lógicamente que no. Nosotros somos el pueblo del pacto, pero no estamos en el pacto, porque el Señor nos va a tener que pasar bajo la vara para podernos hacer entrar en los vínculos del pacto. Y tenemos un pacto que no es vinculante. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Y dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. En esa prueba, que nosotros llamamos zarandeo, o tiempo de angustia previo, el Señor va a sacar a los rebeldes y a los que se rebelaron. O sea, tanto aquellos como que están ahí, pero que todavía militan, pero no están entregados al Señor, como a los que abiertamente ya han apostatado. Y ahí dice, los voy a sacar. Y dice que en ese zarandeo va a salir toda la paja y va a quedar solamente el verdadero trigo. Y entonces Dios va a poder derramar el Espíritu Santo. Ahora miren, aquí así finaliza la acusación de Dios de Ezequiel 8. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y aquí puse, furor es la ira encendida de Dios, ¿ya? Entonces, Dios le dice, mira, en vista de esto, y Dios no se arrepiente. Cuando dice algo, es así como va a ser. Ahora, a ellos le está hablando como nación. Cuando dice, y no los oiré, en ese caso los tuvo que llevar al cautiverio, ¿ya? Pero en el caso nuestro, va a escuchar a aquellos que son sinceros, ¿ya? Y que han sido sinceros, que a lo mejor están confundidos, qué sé yo, pero va a hacer esa separación, los va a traer, como decía ahí, y de ahí va a sacar a los rebeldes, ¿ya? Ahora, en Ezequiel 9 tenemos los verdugos. ¿Cómo estamos en la hora? Uy, vamos a darle un pequeño alargue para que podamos quedar con esto redondeados. Dice, vamos a leer Ezequiel 9 lo que dice, algunos versículos por lo menos, dice, y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad, los que iban, Dios les prometió que iba a traer para hacer esa limpieza, o traer esos juicios sobre esos que eran tan cínicos y tan hipócritas, que parecía como que aparentaban que buscaban a Dios, pero no era así. Entonces dice, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ojo, aquí no es para que ellos se vuelvan a Dios, aquí es para acabar con ellos, definitivamente. Ya no es tiempo de angustia previo. Y lo otro que estaba en Ezequiel, estaba hablando del tiempo, o sea, de Ezequiel 20, tiempo de angustia previo, podríamos aplicarlo, pero Ezequiel 9 no es del tiempo de angustia previo, es del tiempo de angustia final, porque va a haber destrucción. ¿Se fijan? Ahora dice, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. ¿Cuándo la Biblia habla del camino de Dios en la ubicación del norte? Cuando habla de Satanás que decía, y me sentaré en el aquilón, hacia los lados del norte. Es la morada de Dios. ¿De a dónde vienen estos 6 varones? Vienen de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual te traía a su cintura un tintero de escribano. O sea, 6 más ese varón de lino serían 7, ¿ya? Ahora miren, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y dijimos que el altar de bronce era el altar de sacrificio. El altar de sacrificio simbolizaba la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y la sangre era llevada al santuario adentro para que en el lugar santísimo se hiciera propiciación de ese sacrificio que había sido hecho en nuestro lugar y informándole a Dios, mira, Señor, aquí está el sacrificio de tu Hijo, ¿lo puedes hacer válido por nuestros pecados? Y entonces esa sangre era imputada como que habían ellos recibido la propiciación por sus pecados. Pero, ¿qué pasaba si alguno no estaban sus pecados registrados en el santuario adentro? No había nada que ir a mediar con la sangre del altar adentro, porque no estaban adentro sus casos siendo analizados. Porque dijimos que los únicos que entran en las clases pasadas al santuario son los que han, de alguna manera, han echado su suerte con el pueblo del Señor.
esos solamente entran al santuario y se consideran solamente esos casos. Entonces, los casos de aquellos, en este caso, que entraron al santuario, pero que el Señor les niega su sangre porque ellos no han tenido verdadero arrepentimiento, tienen que ser sacrificados ellos mismos en el altar, afuera. Ya no es la sangre de Cristo la que va a mediar, sino que es su propia sangre la que va a satisfacer la justicia de Dios. ¿Ya? Por nosotros, la justicia de Dios la satisfizo la sangre de Cristo, pero por los que no quieren a Cristo reconocerlo como su Dios verdaderamente y de sincero corazón, son ellos mismos entonces los que van a ser sacrificados. Y eso quiere decir, por eso se pararon junto al altar de bronce, porque viene y habla en Isaías después de un gran sacrificio en Bosra. Y vamos a tener que ver eso cuando veamos Armagedón. Es el sacrificio de los perdidos. Dice aquí, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. ¿Ya? Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No a los 6, sino a ese otro varón, el Señor le dice que selle. ¿A quiénes? A los que tienen temor de Dios en su corazón y que gimen por las abominaciones que se hacen. Y a los otros dijo, ¿cuáles otros? Los 6 varones, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. ¿Cuál ciudad? La ciudad del pueblo de Dios, que era la que estaba en pecado. En pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Entonces, ¿cuál era la ciudad? Aquí está claro. Mataron en la ciudad. ¿En cuál ciudad? Sobre Jerusalén. Era la ciudad de Dios. Y él pregunta, ¿de todo el remanente, Señor? ¿También vas a destruir todo el remanente? No, solamente los de Jerusalén que no son del remanente. Ahí el Señor iba a derramar su furor. Estos son juicios para la casa de Dios, no son juicios para el mundo. ¿Se fijan ustedes? Ya, y no sé si que... Mira, aquí ando diapositivas que más o menos redondean esto. Aquí habla de un varón de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, ¿cierto? Bueno, aquí dice, primera cosa que hay que tener en consideración, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Está hablando ahí acerca de Apocalipsis 7, donde se sellan a los 144.000, ya, que la última generación. Y eso es lo mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Así es que Ezequiel nos complementa lo que está en Apocalipsis. Y la hermana White, hablando de Ezequiel y hablando de Apocalipsis, une las dos cosas. Dice, los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este, o de donde sale el sol. De ahí venían también los otros ángeles, ¿se acuerdan? El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal, o sea, el único que puede dar vida, no se refiere al sello, porque enseguida vuelve a comentar de él mismo y dice que puede poner la señal. No puede decir que el sello puede poner la señal, sino que el ángel puede poner la señal. Y este ángel es el único que puede dar vida, el que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, ¿quién es este ángel único que puede poner el sello? Es Cristo. Por supuesto que él envía a sus propios ángeles como representantes de ese ángel, para que ellos, que es él mismo, el arcángel Miguel, para que ellos vayan poniendo el sello y él va dando las indicaciones. Y lo hacen guiados por el Espíritu Santo, por supuesto. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos
hasta que esa obra sea realizada y hasta que Él ordene que sean soltados. ¿Ya? Y aquí tenemos una confusión entre dos ángeles que miren, dice acá, carta de manuscrito, también vi que nosotros no debíamos clamar a Dios para detener los cuatro vientos, ni a las naciones, sino que un ángel debía clamar a otros ángeles iguales en poder para detenerlos hasta que los siervos de Dios estuviesen sellados en sus frentes. Y termina diciendo con la esperanza de ser uno de los 144.000. ¿Ya? Ahora, acá dice que es un ángel que debe clamar a los otros ángeles iguales en poder, pero en la cita anterior habla que es un ángel encumbrado y que es, dice, un ángel poderoso, el más poderoso de los ángeles. O sea, no es igual en poder a esos otros. Entonces está hablando del ángel que envía al ángel a donde los otros ángeles. Y el ángel que envía al ángel es Cristo, que envía a su ángel donde los otros ángeles para que pongan el sello. Ahora miren, dice acá, entre ellos había un varón vestido de lino, nuevamente, acá la otra cita dice, que ya estamos por terminar, esto es como para cerrar. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado su traje pontificial y oficiaba revestido con el traje de lino blanco de un sacerdote común, así también Cristo se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo, como un sacerdote común, y ofreció sacrificio siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, donde se hace la propiciación y el juicio, y el sellamiento, por ende dijimos que era el sinónimo prácticamente, el sellamiento del juicio de los vivos, salía, y de los muertos también quedan sellados así, aunque ya están sellados, desde que mueren. Dice, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificiales, o sea, no quedan sellados, perdón, cuando mueren, porque se hace el juicio para los muertos, pero me refería a lo que dijimos en el pasado, de que el juicio de los vivos es distinto porque se tiene que hacer cuando están en vida. Entonces, a medida que se va sellando, se van juzgando. ¿Ya? Eso. Ahora dice, así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificiales ante la congregación, o sea, primero como sacerdote común oficiaba, pero para cuando salía a la congregación se ponía las ropas de sumo sacerdote. Entonces, salía con sus ropas pontificiales ante la congregación, que lo esperaba, así también Cristo vendrá la segunda vez revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro. Y decíamos que eran las vestiduras de venganza también. ¿Se acuerdan que lo vimos con las citas que vimos? Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Vendrá con su propia gloria y la gloria de su Padre. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos del arco iris? Y muchas veces lo hemos pintado, pero no hemos tomado asunto. Cuando hacemos la segunda venida, ponemos el arco iris, que nimba, hay uno que nimba la cabeza de Cristo, el otro que nimba todo a Cristo con todo su séquito, con su trono y con todo lo demás. Y dice que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda la hueste angélica lo escoltará en su trayecto. ¿Ya? Y toda esa hueste angélica también es parte de su gloria. Ya, no, esto es muy interesante, pero me tengo que dejar para otra clase porque ahí nos vamos a alargar. Pero es fundamental que lo veamos, fundamental. Ya vamos a entender muchas cosas y no lo alcancé a ver, pero bueno. Era como lo más importante para la clase hoy día, lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya, miren, sí, ya bien pasado la hora, 6:15, ya es hora de terminar. Vamos a pedir entonces a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Así que oremos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le quiero agradecer la oportunidad de poder aprender más sobre ti, aprender más sobre las profecías, Señor. Te quiero pedir para que esto lo podamos poner en práctica, que todo lo aprendido lo podamos aplicar en nuestras vidas. Y también, muy importante, poder enseñarle a otras personas sobre estas cosas, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que nosotros podamos estar atentos a tus señales, atentos a tu instrucción y poder seguir tu palabra. Entonces te lo quiero pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén.